Hola, hola, feliz día, muchas bendiciones. Por acá Denis Romero del Centro Integral de Desarrollo Transpersonal para presentar un nuevo episodio en este podcast transpersonal. Hoy va a estar con nosotros una invitada muy especial desde México, Ana Belén Leal. Ella es licenciada en psicología, además hizo un máster en psicología transpersonal en la Universidad Antropológica de Guadalajara y va a estar compartiendo con nosotros en este espacio de conciencia, en este espacio de bienestar, ese camino que ella emprendió hacia esta dimensión transpersonal. Así que estamos muy felices de contar en este capítulo, en este episodio número 6, con Ana desde México. Voy a darle acá el pase a Ana, la invitación para que pueda compartir pantalla con nosotros a través de todas nuestras plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Anchor, en Android y en YouTube, transmisión también a través de esta plataforma. Hola, hola Ana, bienvenida a este espacio. Hola Denise, gracias. Gracias por invitarme. Bienvenida al Centro Integral de Desarrollo Transpersonal, a este podcast transpersonal donde abordamos diferentes temas, tópicos, no solamente del área transpersonal, sino también de la psicología, del área infantil. Abordar, bueno, desde esta premisa de lo transpersonal, de que también es integrador y se nutre de cada uno de los enfoques, crear un espacio también de aprendizaje y sobre todo, bueno, compartir la experiencia de los facilitadores, de las personas, de, digamos, cada uno tiene su expertise, tiene su área de acción que también nutre en este tema del ser, del desarrollo personal, del desarrollo psicológico o espiritual. Así que bienvenida a desarrollo transpersonal. Muchas gracias, Denise. Pues hola a todas, a todos en este espacio. Mi nombre es Ana Belén. Soy, como decía Denise, soy de México, de Guadalajara. eh, y pues por acá andamos compartiendo estas andanzas que hemos caminado en lo transpersonal y cómo vamos descubriendo nuevas maneras y más, diría yo, tal vez latinoamericanas, ¿no? De conocer lo transpersonal. Ya hablaremos un poquito más de ese tema. Genial, genial. Bueno, Ujú. Ana, hace un tiempito ya que nos conocemos a través de las plataformas digitales, que siempre digo que eso es lo bonito. Sabemos que hay muchas cosas negativas tras de ellas también, pero nosotros como trabajadores de la salud mental, trabajadores del desarrollo personal y espiritual, siento que es importante generar estos vínculos, estos espacios de conciencia, de aprendizaje o intercambiar, simplemente conversar. A mí me encanta mucho el aprendizaje a través de lo intercultural, conversar, conocer con personas de otros países. Y así fue que te conocí para hablar un poco sobre lo transpersonal, sobre cómo estabas tú estudiando esto, cómo lo veías desde México y bueno, compartir experiencias. Me gustaría que hoy en este espacio, bueno, pudiéramos compartir cómo llegaste a este camino transpersonal. Ujú. Sí, ¿cuál es? Fíjense, no tengo una edad tal vez muy avanzada, tengo 27 años, eh, pero la verdad es que siento que he tenido como un largo recorrido en el sentido de que desde niña he tenido como ciertos llamados al mundo espiritual y también a la psicología, ¿no? Al mismo tiempo. Esto porque mi mamá, mi madre, ella es también psicoterapeuta, ella lleva muchos años en
espacio de desarrollo transpersonal por su cuenta, ¿no? Que es, digamos, una escuela que une diversas tradiciones espirituales para el desarrollo personal. Se llama Neuma Institute, no sé si por allá lo conoce alguien. Y bueno, y también ella estuvo estudiando con Bert Hellinger, constelaciones, y no, yo recuerdo que desde niña yo me enfermaba o mis hermanos se enfermaban y mi mamá nos hacía Reiki y mi papá nos daba homeopatía, ¿no? Esa era como la forma de atender la enfermedad desde niña, desde que recuerdo. Entonces, era como muy, a mí desde niña me llamó la atención, pero es muy curioso porque a pesar de que tuvimos los mismos padres, mis hermanos no tomaron el mismo camino que yo, tomaron otros caminos, ¿no? Entonces, de cierta manera, creo que hay como una predisposición personal, ¿no? Que viene de, no sabemos de dónde va. Hay que ver tu carta astral para ver si hay algo por allí de eso. Sí, sí, me encantaría, sería increíble. Y bueno, entonces yo desde muy niña me sentía atraída por este mundo, solamente que mi manera de conectar con él era de la manera en que yo encontraba siendo niña, ¿no? Por ejemplo, me llamaban mucho la atención las películas de miedo, porque para mí era como una manera de entender lo paranormal, ¿no? Lo espiritual, de cierta manera. Pero también me llamaba mucho la atención el tema de la sanación alternativa. Y entonces yo me metí a estudiar Reiki a los 13 años. Estudié Reiki, después estuve mucho tiempo en constelaciones para jóvenes, y después como que el Reiki no, digamos que lo usé más como para cosa personal y como para empezar a entrar en este camino. Después conocí los remedios florales de Bach y hice mi diplomado en eso a los 15 años. Y a los 17 años después entré a estudiar numerología, ¿no? Que ahí me quedé ya un largo tiempo. Sí, de cierta manera siempre mi personalidad, si conocen el enneagrama, soy muy 7. Entonces ha sido mucho como de tomar un montón de cosas y explorar y curiosear, pero hasta cierto punto sin profundizar, ¿no? Sin realmente enraizar el conocimiento, ¿no? Entonces, digamos que numerología fue el primer espacio donde yo sentí que empecé a profundizar realmente en estos temas de lo que es, de cierta manera, la unión de la psicología con aquello que le llamamos transpersonal, espiritual, trascendental, ¿no? Y bueno, estuve ahí unos años, después también estuve en Neuma y luego llegué a otro lugar donde también me asenté un buen rato y sigo ahí, que es en el camino del yoga, ¿no? Y para mí el yoga, híjole, yo creo que de todos estos procesos ha sido el espacio donde más se me he transformado realmente. O sea, porque creo que todo lo anterior se quedaba mucho en el conocimiento, se quedaba mucho en la curiosidad, en el saber. Igual soy Géminis, entonces como que sí tengo esa tendencia, ¿no? De curiosear. Y de racionalizarlo todo. ¿De qué? De racionalizarlo. Súper Bastante radical. trabajo mental. Súper radical. Y entonces, digamos que en yoga empecé un proceso muy profundo y doloroso, la verdad, de conectar con mi cuerpo. Híjole, fue bajar como mucha información a mis sentidos, a mis sensaciones, a mis emociones. Empecé una certificación y ahí pues eran intensivos de yoga. Híjole, tuve unas experiencias bien bonitas, transpersonales, pero también, como les comento, muy dolorosas porque yo no estaba acostumbrada a vivir la espiritualidad tan enraizada, tan en el cuerpo. Estaba como muy acostumbrada a fantasear, ¿no? Entonces, pues empecé a vivir un proceso de depuración. O sea, que el yoga al principio lo que hace en gran medida es la depuración, ¿no? Te purifica tu cuerpo físico, pero también tus canales energéticos y también tus samskaras, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces,
híjole, pues yo estaba en una postura y lloraba en la postura, y lloraba y lloraba y lloraba y no sabía por qué lloraba. O estaba en otra postura y me enojaba muchísimo de estar en esa postura. Entonces, al principio vivía el yoga yo como algo sumamente, como me atraía mucho y me gustaba porque estaba conectando con algo nuevo, pero también era como mucha voluntad la que requería de mí para seguir y seguir y seguir, porque era confrontar bastantes sensaciones incómodas que no había confrontado antes. Eh, Después tuve una experiencia de despertar, yo creo, de la Kundalini. La verdad es que no sé cómo llamarlo porque estábamos en una práctica de yoga eh, y habíamos hecho muchas aperturas de corazón del centro Anahata, del chakra del corazón, como 25 horas de fin de semana de arcos, arcos, apertura, apertura, apertura. Y luego hicimos un pranayama, una técnica de respiración muy intensa. Y yo sentí como algo que sube a mi corazón y me tumba al piso y empiezo a estar en postura fetal y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y luego la gente me hablaba y me preguntaba que cómo estaba, pero yo no entendía lo que me decían, era como si yo estuviera en el útero otra vez y nada más escuchaba sonidos, pero no escuchaba realmente qué estaban diciendo. Fue conectar con una experiencia prenatal, ¿no? Entonces ahí descubrí que teníamos los seres humanos también esta capacidad de conectar más allá del nacimiento y del morir, ¿no? Que es lo que habla lo transpersonal. Hay algo que viene antes de nacer y hay algo que también puede venir después de morir, ¿no? Entonces, ahí como que empecé a encarnar muchas cosas que había aprendido a nivel de conocimiento y bueno, entonces el yoga me ha mantenido, o sea, he seguido en ese camino, no lo he soltado, he tratado de algunas veces menos, otras veces más, pero yo llevo compartiendo yo práctica de yoga ya 5 o 6 años. eh, y pues bueno, es uno de mis caminos favoritos. Eh, Estoy hablando mucho, pero digo, tal vez lo Sí, último que quisiera compartir de esta primera parte es que también unos años estuve en el camino chamánico, neochamánico. Eh, Al mismo tiempo que iba iniciando con el yoga, empecé a interesarme mucho porque un gran amigo me invitó a una ceremonia de ayahuasca y pues yo no sabía realmente mucho qué era, pero fui. Y bueno, ahí tuve también otro gran despertar. La primera ceremonia fue darme cuenta de que realmente todo eso que yo, o sea, fue encarnar un poco más este conocimiento espiritual, realmente todo eso que yo había conocido a nivel mental y que me encantaba y me fascinaba aprender, era real hasta cierto punto. No era algo que era una idea, no era algo que era puro conocimiento, sino que era algo absolutamente real que estaba pasando en nuestro cuerpo, en nuestras dimensiones. Eh, y fue muy fuerte eso, o sea, fue encararme con una verdad que no puedo decir que fue hermoso, pero tampoco puedo decir que fue horrible, fue simplemente una transición importante, una iniciación importante en este camino. Eh, y bueno, pues estuve unos años ahí en ese caminar, en esas andadas de lo chamánico y hasta que decidí soltar esa parte porque llegué a un punto de apego a la experiencia, que es algo que actualmente estoy trabajando en un artículo que ya después les compartiré. Llegué a un grado de experiencialismo y de apego a la experiencia transpersonal o a la experiencia mística que me hizo como cierta adicción o codependencia a este tipo de experiencias, ¿no? Yo creía que eso era la espiritualidad, yo creía que eso era el camino, ¿no? Tener experiencias místicas, tener ciertas visiones, tener ciertas sensaciones de apertura, y que creo que este es uno de los grandes, grandes, grandes problemas que enfrentamos hoy en el mundo transpersonal, que la gente a veces se queda con la experiencia por experiencia, ¿no?
y falta como todo este proceso de integración y de regresar a la tierra y de decir, bueno, eso, no sé, ahorita tú me platicas cómo ves este tema, Denis, pero que eso no se quede ahí, ¿no? Que no se quede ahí y Ujú. que eso no puede permanecer, o sea, no es algo que vas a sostener mucho tiempo y que eventualmente, por más que estados amplificados de conciencia, siempre va a haber un bajón, siempre va a haber un bajón y siempre va a haber un regresar a la tierra. ¿Y qué vas a hacer en la tierra? ¿No? Esa es la pregunta. Entonces, creo que mi camino a lo transpersonal fue de estar tratando de subir, 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 subir y darme cuenta que no podía quedarme allá arriba y que estaba muy apegada a estar allá arriba. Y mi camino transpersonal, como me dijo mi propio terapeuta transpersonal, me dijo, tu camino transpersonal es de arriba a abajo, no de abajo arriba como muchas de las personas que consideran lo transpersonal. El tuyo es de arriba a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, Ujú. trabajar tu cuerpo, trabajar tus relaciones, no evadirte, no hacer bypass espiritual, ¿no? Entonces, y bueno, entré a la maestría, que justo acabo de terminar, ya llevo 2 años que estudié, y, y bueno, pues ha sido como mi camino a grandes rasgos y sin entrar como en demasiado detalle, que sí, pero bueno. La línea de tiempo exacta, nos fuiste contando, pero de una forma bien amena, muy bien genuina. Y me parece muy interesante, bueno, cómo inicia tu despertar, gracias también al, digamos, al apoyo de tus padres, ¿no? Desde bien joven, que te empezaron a sembrar como esas semillitas de conciencia, del mundo Sí. alternativo, de una medicina más natural. Y tú fuiste, bueno, integrando eso de forma natural. Y me parece que tu proceso de Ujú. camino transpersonal, y por este episodio también que viviste dentro del chamanismo, que contactaste y te diste cuenta que la espiritualidad es un proceso natural, no es algo superfluo o algo inconsciente o algo que está allí efímero, sino que es un proceso natural que todos podemos alcanzarlo, siempre el alma esté preparada y lo desee, lo quiera. Pero sí, Sí. comentas un tema muy interesante también en referencia al apego de la práctica. Entonces se ve mucho que se dogmatizan las personas. Entonces, mi Reiki es mejor que tu meditación. Mi yoga Kundalini es mejor que tu meditación, de tu Hatha Yoga. Entonces hay un apego a la experiencia que al final del día entonces está el apego a los sentidos, que el Zen, yo creo que lo que es la psicología del budismo o del Zen, me parece que lo explican bastante chévere porque es como que, ok, estás en tu proceso de budeidad, de despertar, de iluminación, pero si te apegas a la experiencia no te iluminas. O cuando ya te iluminas y sientes el gozo y que, me iluminé, volviste abajo. O sea, es una delgada línea donde hay que aprender a traer más bien esa espiritualidad a la tierra, como bien te decía tu terapeuta transpersonal, porque seguimos en este plano físico. Si no, no estuviéramos aquí, estuviéramos, no sé, en cuarta, quinta dimensión, en otro lugar o espacio o tiempo. Pero nuestra realidad es estar aquí y saber llevar esto práctico. Sobre todo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la cultivación del Tao y digamos, en los textos sagrados taoístas nos hablan del periodo blanco Yam, que es el periodo actual donde estamos viviendo, donde la espiritualidad debe llegar a todos, número uno, debe llegar a las familias, o sea, cultivarse en familia y hacerla de la vida cotidiana, no como antes, como en otros periodos de la historia donde las personas se iban al Himalaya, a las montañas, a iluminarse, como el arquetipo del ermitaño. No, ahorita es en la calle, en la cotidianidad, allí en la cola, en las avenidas, en los colegios, en las universidades. Allí hay que sembrar las semillas de espiritualidad, de conciencia. Yo creo que estas herramientas que tú manejas como la yoga, a mí me encanta. No, no soy, digamos, practicante de la yoga. Tengo ese pendiente, sé que en su momento llegará esa cultivación yógica, pero
me encanta el concepto porque, ok, tenemos la parte filosófica, pero también el componente espiritual energético y el cuerpo físico. O sea, no abandonamos nada, trabajamos todo de forma integral. Y en el cuerpo está el despertar, está la memoria celular, es el vehículo que tenemos para este camino transpersonal. Totalmente, totalmente. Y algo también como muy importante, creo, es mencionar que como todas las formas de espiritualidad, lo transpersonal tiene su propia limitación y tiene, digamos, su propio paradigma, ¿no? No es ¿cómo decirlo? O sea, a pesar de que muchos teóricos, por ejemplo, Ken Wilber, ¿no? Plantea que lo transpersonal es realmente la síntesis, bueno, él ya lo habla como psicología integral, pero es como esta síntesis de todo lo que ha existido en el mundo y que la verdad es que hay muchos que decimos no creo en eso, creo que también hay que tomar en cuenta que hay mucha evasión desde ese tipo de espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, Wilber dice que hay como 4 niveles jerárquicos en la espiritualidad, por ejemplo, el sutil, el causal, ¿no? Así se va como por el psíquico, sutil, causal. Y no me acuerdo cuál es el último. Y dice que en el psíquico está como toda la parte chamánica. Entonces, si tú te quedas en lo chamánico, realmente pues no estás avanzando en tu proceso espiritual. Y en el fondo, él lo que plantea es que lo más elevado es la filosofía Advaita, no dual, ¿no? Eso sería como el camino del ser humano más elevado. Y a muchos de los transpersonales eso se nos hace como una mutilación de las tradiciones chamánicas, o sea, se nos hace como decir, otra vez, desde una visión occidental, blanca, ¿no? Más de la espiritualidad, decir que lo mejor es esto que los europeos y los americanos hemos considerado como el avance espiritual y todas las demás culturas y tradiciones y religiones están pues medio llegando a eso, pero no al 100%, ¿no? Entonces, yo sé que esto suena así como, ay, pues eso dicen los teóricos, pero es que en el fondo toda práctica espiritual y todo conocimiento y toda religión y toda tradición está basada en un fundamento y va a crear ciertas cosas en el mundo real, ¿no? Claro. Con esto, o sea, que yo en mi espacio de yoga escucho mucha gente que desde una buena intención y todo dicen como, no sé, o sea, como realmente el camino de todas las religiones y de todas las tradiciones, pues al final es el amor, es como todas dicen lo mismo, ¿no? Y que eso es mucho de lo transpersonal, que creemos que no hay diferencia entre las religiones, entre las tradiciones. Y yo creo que hay que posicionarnos como, pues lo transpersonal es algo más, como así hay otras religiones y otros caminos, ¿no? Es como algo distinto. Sí, sí. Eh, no sé cómo ves tú ese tema, Denise. Sí, interesante, interesante. Mira, yo defendería el camino chamánico o el camino indígena mucho más, porque si nos ponemos a analizar un poco el contexto histórico de, de la conexión con lo natural o la pureza que se consigue en esa conexión con lo natural, nuestras poblaciones indígenas, nuestros ancestros, eh, duraron mucho más tiempo en conexión con eso, a diferencia de otras culturas, como los europeos, o que, digamos, se fueron a desarrollar áreas quizás más del cerebro racional, de lo numérico, lo matemático, de las armas, mientras ellos estaban en sus procesos más vinculados con lo que ellos dicen la Pachamama, con la naturaleza, con los animalitos. Y yo creo que allí no hay padrote, decimos aquí en Venezuela, o sea, no hay como quien le gane. Cuando tú tienes una cantidad de años, que eso es una información que al final del día sabemos que no se pierde, sino que el inconsciente colectivo va a ir
pasando en esta cultura, en esta generación, y todavía hay mayas, digamos, descendientes de los mayas, por aquí en Venezuela, descendientes de los pemones, que son los que están muy cerquita de los tepuyes, que son centros energéticos muy poderosos. Igual en el Punto Amayo, o sea, hay diferentes puntos en toda Latinoamérica donde están estos seres que resguardan ese conocimiento para los que realmente tengan ese anahata bien abierto, ese corazón bien dispuesto a recibir la información. Y si nos ponemos un poco más metafísicos, que es una parte que también me gusta mucho investigar, se dice que nuestras culturas, como los mayas, los aztecas, lograron ascender, o sea, lograron evolucionar espiritualmente a irse a otros planos, otras dimensiones, de forma en masa, o sea, de forma colectiva, o sea, tienen un nivel espiritual muy elevado que en grupos pudieron hacer esa transmigración espiritual. Entonces también, digamos, allí es donde deberíamos seguir aprendiendo, seguir, ¿sabes? Porque yo creo que también el mundo chamánico está como bastante codificado y ellos resguardan Sí, mucho el conocimiento a los que realmente tengan ese corazón puro. claro. Claro, qué bonito lo que compartes. Sí, o sea, yo creo que al final es como aprender a vivir lo transpersonal más contextual, ¿no? No es lo mismo un transpersonal en Europa, ¿no? No es lo mismo un transpersonal en Venezuela, en México, en Chile, ¿no? En África, no sé. O sea, creo que es importante como para lo transpersonal retomar esta parte pues más situada, más social, ¿no? Más conectada con lo que pasa en su país, en su contexto, en su propia naturaleza. Por ejemplo, tengo una amiga que también es transpersonal y ella es española, vive allá en España, y ella ha estado aquí en México y ha estado en Colombia, ha estado en Chile, y me dice, es que yo siempre acabo regresando a Latinoamérica porque yo no he encontrado la energía de la naturaleza que en Latinoamérica hay. O sea, dice, yo siento que en Europa, por más que vayas a espacios naturales, por lo menos desde la experiencia de ella, pero que también he escuchado a otros europeos decir es algo parecido, Sí, eh, sí. no ha encontrado en espacios de su naturaleza la energía y la fuerza que tiene la Pachamama acá en Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay que aprovechar también nuestros espacios que tenemos, ¿no? Y yo sé que mucho de nuestro tema, por ejemplo, yo con el yoga, ¿no? Tal vez tú más con la meditación, el zen, nos gusta mucho esta parte más oriental, que es muy hermosa y es muy, realmente creo que da muchísima templanza, ¿no? En el camino y mucha claridad, eso es bueno. Eh, pero también está lindo como ir aprovechando la energía que tenemos acá, ¿no? Y, y, y de cierta manera, pues, como en esta parte de bajar lo transpersonal al cuerpo, pues también es al contexto, ¿no? A la tierra, de cierta manera. Sí, entra allí como un proceso donde lo transpersonal se ve también desde lo sociológico o lo antropológico, Sí, para también, digamos, en conexión con el concepto que sabemos que lleva, que es a través de la personalidad, a través del ser. Bueno, ¿dónde estás ubicado? En México, en Colombia, en Venezuela. Saludos por allí que nos estaban diciendo que están desde México. Saludos. Entonces, contextualizarnos. Si sabemos que, por ejemplo, acá somos más de las culturas chamanistas, del trabajo desde la naturaleza, las plantas, de, bueno, explorar esa dimensión, conectarnos y darle el respeto que se merecen. Porque sí pasa muchísimo que lo que tú comentas, entonces nos conectamos demasiado y no sabemos todos los sutras y no sabemos todos los términos en sánscrito y nos vestimos, bueno, a mí me encanta siempre usar mi japamala, pero tiene mi sí, símbolo, yo lo uso porque me recuerda a una persona especial que, digamos, ella lo compró y me lo dejó, entonces también es eso, pues ese símbolo, pero claro.
¿dónde está entonces el aprendizaje de nuestras raíces, ¿no? Y allí en Claro. las raíces, a mí me encantan los árboles y hacer metáforas con ellos, porque los árboles para mí son como superneuronas gigantes o antenas de Wi-Fi, donde nos conectan con toda la información de la Tierra y también nos permiten canalizar energía espiritual. Entonces, allí es donde podemos conseguir quizás más respuestas en este camino transpersonal. Ujú. Cuéntanos un poco, Ana, ¿a qué te estás dedicando actualmente? Ya que terminaste tu máster en psicología transpersonal, cuéntanos qué estás haciendo actualmente, si se viene algún proyecto por allí. Bueno, ando escribiendo el artículo con el que ya me voy a titular de la maestría, más que realmente lo que terminé, pues fueron como el, las materias, ¿no? El currículum. Pero sí, sí estoy todavía en proceso como de la titulación. Esperamos que ya en los próximos meses. Que por cierto, el artículo habla de cómo el ego se puede colar en los ámbitos transpersonales también de una manera muy interesante. Eh, Hablo del materialismo espiritual, de el consumismo espiritual, del ego espiritual. Hay temas ahí como muy interesantes que ya después le compartiré a Denis también. Eh, Ando en ese proceso, también ahorita estoy dando algunas clases de yoga, estoy compartiendo eso, tengo un centro, se llama Sadhana, Centro Comunidad Sadhana. Eh, Ahí compartimos talleres, cursos. Yo soy psicoterapeuta transpersonal, entonces estoy acompañando muchos procesos en terapia clínica eh, desde este enfoque transpersonal, ¿no? Y pues básicamente estoy haciendo eso en este momento. Posiblemente por ahí estemos compartiendo un diplomado con Denis y bueno, andamos trabajando realmente en todos estos temas. Por Nunca he parado de trabajar en estos temas y de experimentarlos, porque de verdad, pues es algo que me apasiona. por allí les coloqué las redes de Sadhana Comunidad para que sigan a Ana por allí, por Sadhana Comunidad. Bueno, buenísimo. Estés allí activa en tus clases de yoga, que es, digamos, esa práctica continua, ese hábito, Ujú. ese avance diligente que yo digo, donde de forma grupal, sin duda alguna, se consigue una energía mucho más potenciadora y que dentro de esa comunidad espiritual, bueno, vamos practicando y avanzando en los conocimientos, en las prácticas. Sí. También sirve de un espacio empático, ameno, donde compartimos cómo nos sentimos ese día en esa práctica, qué emoción sentimos. Y saber que, bueno, no estamos solos en esto, porque a veces cuando iniciamos en el despertar espiritual o en el camino transpersonal, nos sentimos extraños, nos sentimos ovejas negras, como que nadie nos entiende, como que esto que yo siento nadie lo siente. Pero cuando abrimos la Sí. mente, cuando abrimos el corazón, comprendemos que no estamos solos, que somos muchos los que estamos en este camino, en esta práctica, y que quizás se vea desde caminos diferentes. Como que, ay, bueno, hay gente que se va por la numerología, hay otros que se van por la astrología, otros por el zen, otros por la yoga, pero al final del día estamos en ese hábito, en esa cultivación espiritual. Sí, Así que bueno, definitivamente. pendientes porque lo que comentaba hace un momento Ana, bueno, sí, oficialmente por allí se viene nuestro primer curso de psicología transpersonal desde este centro, próximamente para mayo, Dios mediante, se alineen todos los astros para que estemos materializando este proyecto junto con Ana, junto con su colega también, Ceci, también de México, Andreina Saidel, que ha compartido con nosotros en varios encuentros y masterclass, materializar este primer curso, yo me atrevo a decir que en Venezuela, sobre el enfoque transpersonal. Así que están invitadísimos a compartir con nosotros próximamente, dentro de pocos meses.
semanas. Ok, Ana, Sí. me gustaría nos pudieras compartir. A mí me encantan las películas, me encanta aprender a través de películas. Si tienes alguna película muy especial para ti que guarde algún mensaje especial que nos quisieras compartir, que pudiéramos también aprender a través de esa película. Híjole, la verdad es que la primera película que me vino ahorita a la mente es un poco, ya un poco antigua. Es esta, no sé si conocen la película de Más allá de los sueños, de Robbie Williams, No. que, que lamentablemente pues murió hace unos años, ¿no? Sí. Interesante, no sé por qué esa película como que me atrapaba mucho desde niña y la veía y la veía y la veía. Se trata un poco sobre este padre de familia que, bueno, tiene como su vida perfecta con su esposa y sus hijos, ¿no? Y un día, pues, en un accidente, los dos niños mueren, niños mueren, eh, y la esposa entra en un proceso de depresión e incluso a nivel ya de locura, pues, por este tema de la pérdida de sus hijos. Y él, pues realmente sin tocar el dolor, como tratando de mantenerse fuerte y de permitirse como seguir una vida laboral y productiva mientras su esposa estaba en un estado completamente absorto en sí misma, en su dolor, ¿no? Entonces, es bien interesante porque después hay, no se las quiero spoiler porque está muy bonita, está muy, muy, muy bonita, pero digamos que trata de cómo después de la muerte hay espacios que nosotros vamos creando con nuestros estados de conciencia con los que estamos antes de morir y que de cierta manera cuando tú mueres vives esos estados de conciencia, o sea, tú creas como tu propia muerte hasta cierto punto. Entonces, es bien interesante, en esa película aparece esta posibilidad, ¿no? Y habla de temas de suicidio también, habla de temas de trascender la muerte, de reencontrarse con ciertas almas, ¿no? Es muy Genial. bonito. A mí me conectaba mucho con temas personales porque con cierto como dolor, hasta cierto punto, siempre me sentí atraída por el dolor extrañamente. Eh, pero simplemente como cuando mi mamá estaba embarazada de mí fallecieron sus padres, ¿no? Entonces yo como que recuerdo emocionalmente mucho la sensación, la emoción, la experiencia, aunque conscientemente no tanto, pero siempre me sentí atraída por ese tipo de experiencias como de muerte, de sufrimiento y luego de cómo eso trasciende y eso te ayuda a crecer de manera espiritual, ¿no? Entonces esa película a mí me significa mucho. Eh, y espero que por ahí la puedan encontrar. Repítenos el nombre, por favor, Ana. Más allá de los sueños. Aquí Jason dice que buenísima. Qué bueno. Qué bueno que por ahí la conocen. Genial. Bueno, seguramente has leído muchos libros, como buena geminiana, debe ser una devoradora de libros. Pero cuéntanos ese libro que tu libro favorito, ese que agarras, relees y cada vez consigues algo diferente. Creo que nunca he releído un libro, honestamente. No, nunca lo he, tal vez por mi mal geminiano, como de algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Sí, sí, sí. Sí, no, no lo sé. Ahora sí que te fallo con ese tema. Bueno, ese libro favorito, ese que venga ahorita a tu mente. Hubo uno que me marcó mucho hace 2 años que se llama, más que una novela, es una traducción se me olvida el nombre en sánscrito,
pero es de unos sutras, ¿no? Y es como el comentario, la reflexión sobre esos sutras, se los explican, o sea, de una forma muy amena. Y ese libro me acompañó en una noche oscura que yo estaba viviendo espiritual muy, 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 muy densa. Era impresionante porque yo leía un sutra un día y ese día estaba viviendo exactamente eso que el sutra decía, pero en mi camino espiritual. Entonces, de esta manera fue mi maestro y me fue guiando. Se Wow. llama el esplendor del reconocimiento. Eh, Se llama en sánscrito Prajnaviña Hardam, algo así. Se los paso ahí, pero es el esplendor del reconocimiento. Eh, y sí, me acompañó bien, bien, bien bonito. Estoy como muy agradecida con ese libro. Ahorita me vino al recuerdo. No lo volví a leer, fue como ese momento y siento que es como esto del apego, ¿no? Es como quiero revivir esa experiencia, pero es que solamente tocaba en ese momento leer eso y coincidir con justo lo que yo estaba sintiendo y experimentando. Entonces yo siempre he sido en cierta medida muy desapegada, o sea, como ya fue, ¿no? Eso y lo que sigue, ¿no? Lo que sigue, lo que está pasando hoy. Entonces, Genial, genial. Bueno, un gran maestro ese libro, sin duda alguna, para esas noches sí, oscuras del alma, como dicen los místicos, sí, que nos acompañan, nos regocijan el alma, nos llenan de esperanza, nos llenan de sabiduría, de conciencia. sí. Ok, seguramente has tenido también muchos maestros en este camino, pero si te gustaría compartir alguno, maestros con los que has coincidido o maestros que has leído a través de libros, esos guías, ¿quién pudieras Sí. compartirnos por allí? Ay, qué bonitas preguntas. Eh, Sí, hace 3 años falleció una de mis maestras espirituales, que creo que fue parte de mi proceso de Noche Oscura después también. Eh, Ella fue mi maestra en vida, en carne y hueso, ella desde lo transpersonal también, desde esta tradición espiritual, siendo psicóloga. eh, una mujer, la verdad, admirable, ¿no? En su velorio estaba así lleno de gente, lleno, 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 lleno de gente. Eh, Wow, Y bueno, ella fue una gran maestra, una gran referencia y sin duda pues marcó mi camino hasta donde estoy yo hoy como persona. He tenido muchos de carne y hueso, muchos maestros de carne y hueso, la verdad, pero uno que me gusta mucho, que es un psicólogo transpersonal que no conozco físicamente, es Ramdas, que seguramente lo han escuchado, ¿no? Lo han, no sé si lo conocen, pero es justamente uno de los pioneros en el tema de la psicología transpersonal en Norteamérica. Falleció también hace un año, más o menos, ya muy grande, pero después de que falleció empecé a soñar con él y en mis sueños me compartía como ciertas experiencias, me compartía como hacia dónde no caminar. Entonces sí, él también ha sido como un gran maestro. Últimamente he escuchado mucho sus pláticas, sus conferencias y me ha brindado bastante. Híjole, pero así podría decir de muchísimas personas, Denise. Pero te dejo con esas dos. genial, genial. Yo no había escuchado sobre Randas, aquí lo estoy Ramdas, googleando, sí. porque sin duda Ramdas es alguna, Albert. sin duda alguna, si ahora se te aparecía en sueños, hay un proceso transpersonal bien interesante allí. Sí, Wow. sí. Solo fueron como 2 sueños, tampoco fueron muchos, pero fueron muy profundos, muy significativos, en donde él me acompañaba en una playa caminando y me iba diciendo qué hacer, cómo hacerle, y era como mucho su energía, bastante, y justo él acababa de morir, entonces, y mi terapeuta transpersonal me dijo, ah, justamente él es un 7 en enneagrama también, por eso tal vez te está acompañando, y yo, oh, claro, sí, sí. Yo no sé si soy 7 en enneagrama,
Son- Pero sé que en numerología sí soy 7. ¿sí? Sí. No, es que es diferente el significado. El 7 de la numerología es muy distinto al 7 del eneagrama, son como otra cosa. Eh, pero ya después te hacemos tu numerología. Ahí Por favor, intercambiamos por numerología favor, y carta astral. por favor, por favor. Por allí nos dice Motivo Orienta, sí, Randaz, excelente maestro. Excelente, excelente. Tengo que investigar más sobre él. Me llamó la atención. Bueno, Ana, este, para cerrar este podcast, para ir cerrando este episodio, cuéntanos esa frase especial que te guste, que quizás digas frecuentemente, alguna frase que nos regales el día de hoy a la comunidad de desarrollo transpersonal. Ay, no sé. No, creo que no tengo una frase mía, honestamente. Eh, Puede ser de algún autor, puede ser alguna frase que hayas visto por allí y te guste. Por ejemplo, a mí me encanta la de Pablo Coelho que dice, el universo siempre conspira para ayudarte a conseguir lo que deseas. Esa sale en el libro del alquimista, que me encanta ese libro. mm, Tiene ujú, sus detractores, Pablo Coelho, pero a mí me encanta. Me acompañó mucho en mis inicios del despertar de conciencia espiritual. sí, Y el alquimista, bueno, siempre está en mi corazón ese libro. ya. Ay, no sé, no, la verdad no sé, pero en yoga siempre estoy como diciendo muchas cosas que me nacen como del corazón en ese momento. Eh, Creo que en mi experiencia más como terapeuta y como justo acompañando personas en el yoga, que yo sé que tal vez en los inicios puede ser una práctica muy difícil, muy confrontante porque yo lo viví, es como en mi acompañar esos procesos, siempre es como desde este lugar de mucha calma y de mucha compasión por ese proceso que están viviendo y es respira, ¿no? Esto va a pasar, eh, no es solamente una sensación, es solamente una emoción, no eres eso, ¿no? O sea, no eres eso, no te vas a quedar ahí. Yo creo que eso a mí me hubiera servido mucho en tanto experiencias en ayahuasca, que sentía que me iba a morir, eh, como, como estas experiencias en yoga donde decías que ya no puedo, ya no puedo, ya no puedo, ¿no? Ya no puedo más. Ujú. Entonces, así como una frase, la verdad es que te la debo, pero sí me llega mucho esta parte de acompañar con mucha compasión de que la persona realmente está sufriendo y acompañar en decirle, yo he sufrido también y sé que se siente horrible, pero va a pasar porque también yo estoy ya en ese otro lado donde sé qué pasa. Entonces, Ujú. eso. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Son frases, son cosas, inspiraciones que llegan durante tus clases, durante tus sesiones y que son Sí, reconfortantes, que parecen, quizás suenan simples, suenan sencillas, pero que para un corazón, un alma que está inquieta, que está allí sumergida en alguna emoción o en alguna sensación, puede ser muy inspirador, muy reconfortante recibir esas sí. sabias palabras, de mucha sabiduría. Muy simples y simples, pero muy profundas. Sí. Sí, sí, sí. Pasa que también desde el occidental, desde el materialismo radical, se nos ha vendido de que para conseguir estados de salud plena y de bienestar, tiene que haber mucho sufrimiento, tengo que hacer mil cosas, tiene que ser muy tortuoso para yo sentirme bien. Pero si nos vamos
al lado oriental se nos enseña, bueno, a simplificar, a ver los pequeños detalles, a respirar, contemplar un atardecer, un amanecer, y allí soltar y fluir con el cambio y transformación continuo de la vida. Todo está en movimiento, todo está en transformación. Y eso es lo que queremos dejar, un mensaje positivo a través de estos podcasts. En este capítulo donde estuvimos conversando con Ana Belén sobre su camino transpersonal. Ella tituló así, Mi camino transpersonal, donde hablamos sobre Reiki, numerología, sobre la yoga que ella practica, sobre su máster en psicología transpersonal y cómo ella fue desarrollándose hasta el día de hoy. Como siempre digo, la evolución es infinita y nos toca, bueno, seguir aprendiendo, evolucionando, pero sobre todo acompañando y guiando o dando, sembrando semillitas de conciencia a las personas que están en nuestro entorno, que lo necesiten, que nos busquen para, para ese despertar. Desde una forma amena, compasiva, amorosa, poder, yo digo como siempre desde la metáfora del faro, como iluminar el faro, que muestre el camino, un horizonte para que las personas emprendan su camino, porque al final del día no podemos llevar personas cargados ni arrastrados. Cada quien tiene que hacer su propia caminata transpersonal consciente. Gracias, Ana, por compartir con nosotros desde México. Un abrazo enorme desde Venezuela. Esperamos seguir teniéndote acá en desarrollo transpersonal, en podcast, en masterclass, en cursos, en talleres, diplomados, maestrías, doctorados. Pare de contar. Gracias, Ana. Gracias, Denise. Me encantó el espacio. Te agradezco mucho porque me gustaban mucho tus preguntas, tus guías, tu conversación. Lo disfruté bastante. Y pues, gracias a todos los que estuvieron ahí. Nada, nos despedimos por hoy. Bien, bien. Gracias, Ana, por compartir con nosotros. Pronto, bueno, o que tú vengas para Venezuela, alguna experiencia transpersonal, o yo ir para allá, para México, tomarnos un cafecito o una copita de yagé o ayahuasca y vivir una experiencia transpersonal en unicidad. Así que bueno, gracias a todas las personas que estuvieron por allí conectados, gracias Motiva y Orienta, Jason Ochoa, todas las personas que estuvieron por allí en este capítulo de podcast transpersonal junto con Ana Belén desde México, donde hablamos sobre su camino transpersonal. Gracias a todos. Nos vemos en YouTube, Spotify, Google Podcast, Anchor, todas las plataformas por allí. También en nuestra página web www.desarrollotranspersonal.com. Gracias. Bendiciones. Bendiciones, hasta luego. Namaste. Namaste.